imágenes, videos o música tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para que tú dedicado a la editorial Comics y su universo de personajes de historietas, One Piece Black Hole, se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos reseñando la película Justice League Dark Apocalipsis War. Advertencia, la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. Soy Black Hawk para el canal Archivos DC Universe. Esta es la reseña que corresponde a la película Justice League Apocalypse War. Bueno, vamos a primero que todo a activar nuestra pestañita de spoiler. Primero que todo, porque lo vamos a poner ahí siempre que hago una reseña. Normalmente la hago sin spoiler, pero bueno, se me ocurrió más bien porque no la dejamos sin spoiler. Entonces, para que quede como más o menos clara la explicación de este video, yo diría que vamos a hacer la primera parte de este video sin spoilers y la segunda parte con el spoiler, pero trataré que no sean tan específicos. Ya igual algunos ya la vieron la película, pues entonces precisamente entramos en eso. La idea de hacer esto precisamente es analizando muchas cosas que se vieron en esta película. Bueno, primero con spoilers, pues, perdón, sin spoilers. A veces se me olvida. Bueno, esta es una película, pues en sí, pues digámoslo, como lo explicaríamos con otras palabras. ¿Cómo definir esta última película que cierra un nuevo, que prácticamente cierra un ciclo? ¿Cierto? Digamos que es una película que tiene elementos de magia, sí, vamos a decir eso así fijo. No, digamos, es lo obvio, ¿no? Hay elementos de un apocalipsis. Apocalipsis, obviamente, no solamente por el nombre del planeta de Darkseid, bueno, Darkseid, como lo quieran pronunciar, sino que es una película que se atreve a utilizar un argumento de uno de los cómics de los New 52, que va a coger de hecho muchos argumentos. Va a tomar parte de todo lo que fueron las consecuencias de Flashpoint, va a recurrir a elementos de donde los villanos habían ganado, que fue Forever Evil, va a recoger, bueno, Forever Evil y la Trinity War. Después tiene algunos elementos obviamente paralelos, no directos, porque realmente no trataron a un personaje que se llama Bleed del cómic del crossover de Justice League Dark, que fue el famoso Forever Evil Blade, que es un arco argumental por separado que involucra a los seres mágicos de la Justice League Dark, ¿no? No es un arco muy que digamos, uy, que tan poderoso hubiese sido bueno en esa historia. Bueno, hay más o menos los que han leído, los que no lo han leído, eso sucede en el primer volumen de Justice League Dark. Es una historia que es contra una especie de demonio. Bueno, toma muchos elementos, obviamente, que es lo que más o menos se va a estar basando la Darkseid War de las vainas de los cómics de la Justice League, que de pronto es solo como lo que yo le encuentro un poco, pues no digo llevadero, sino más bien como que choca. Perfectamente le hubiera quitado Dark a esta película.
porque realmente esto es más de Justice League, ¿no? O sea, hay más personajes. Si una hubiera involucrado a Justice League Dark, habría involucrado más personajes y no teniendo simples cameos. El de Swamp Thing quizás es el que yo llamaría más o menos la aparición más o menos breve, pero sí le faltó cosas. O sea, hay elementos donde afloja, pero hay elementos que son los que son acertados, casi en gran parte, ¿no? Es una película bien, no estamos diciendo que es la mejor, pues ustedes cada uno tiene su ranking, cada uno va a decir, esta es la mejor, esta es la peor. Tiene batallas épicas, pero hay que decir, hay que ser sinceros, Flashpoint Paradox tuvo mucho más impacto. Aquí hay escenas así, o sea, no es la película que cierre, que uno esperaría de pronto cerrar, ¿no? Obviamente que vemos de las tres últimas películas, Linaje y la otra, la liga, la de Superman y el Hijo Rojo, que aunque está fuera del canon, sino dentro del multiverso animado de películas, está metida más como en otro concepto de forma de adaptar, ¿no? Algunos sí la encontraron bien, otras, digamos, choca mucho contra la historia anterior, ¿no? Esta es una adaptación demasiado libre, de pronto mejora cosas que en los 952 se cometieron. Obviamente que a la gente no le gustó en algunas historias. De pronto hay elementos sobre todo interesantes que me gustó, pues el papel de que le van a dar un poco más de protagonismo a Raven y a Robin. Hay elementos de la historia Future's End, que fue esa historia que ocurre 5 años en el futuro, y más que acá en vez de decir 2, acá en vez de ser los 5 años en el futuro, aquí se hablan de 2. Esa es la otra referencia que se utiliza de esa historia de New 54, 52, perdón, 52, Future's End o Fin del Futuro. También hay elementos de Tierra 2 Wars, fin del mundo, que fue la otra la historia paralela, porque ahí utiliza mucho el concepto de Darkseid conquistando la Tierra y destruyendo o destruyendo al menos una Tierra, ¿no? Obviamente que esa historia después se despega y se independiza y se va hacia lo que sería el evento en los Convergencia, que realmente es un evento, no, pues no digamos mediocre, pero sí es un evento crossover de estilo Crisis, no es Crisis como tal, pero sí es un evento que fue para su momento en el 2015-2016 para conmemorar, o más bien para celebrar esos eventos que utilizó la marca, o sea, desde respecto al primer evento histórico de DC, que fue la crisis de las Tierras Infinitas, porque trajo muchos elementos de las líneas de tiempo alternas originales que ha tenido la editorial, se empapó mucho esa historia, ¿no? Claro que la historia es un poco simple al final como termina, porque pues termina el villano siendo el que termina ayudando a los héroes porque se da cuenta. Entonces, bueno, eso más o menos, por eso estas partes las doy como un spoiler de esos cómics, por eso está la viñita alerta spoiler. Bueno, ya pasando estas películas, bueno, aquí vamos a analizar ya por los clips, por ejemplo, la escena que implica a Satana con John Constantine. Es interesante que aquí ya se marca un poco más la relación. Obviamente en los cómics siempre ha tenido altibajos, de pronto falta un poco más de esa parte, la relación. Bueno, acá ya con la liga, cuando se preparan obviamente para la cuestión de la historia, ¿no? Bueno, acá, bueno, aquí creo que ya conté como la parte que sin spoilers. Bueno, voy a parar un momentico acá para que no nos confundamos. Voy a continuar. Bueno, la película le falta de pronto que es como más un poquito de batallas. Están bien las que tienen, pero le falta un poco más. Yo le agregaría un poco más. Algo más. Hay algunos personajes que se quedaron ahí quieticos. Yo diría que le hubieran puesto un poco más un elemento. El único que de pronto yo lo vi el más flojo, yo diría, de al menos de los villanos, el King Shark. El King Shark lo sentí muy grot, muy grot, era mejor de pronto dejarlo como un personaje que de hecho, entre menos diálogos tuviese y tuviera más la personalidad salvaje del personaje de King Shark, se hubiera sentido más, y más con las escenas un poquito medio gore, ¿no? Entonces, bueno, entonces, polémicas. Entonces, obviamente que aquí pues todavía tiene su medio censura, igual de todas maneras no pasa desapercibido. Las voces, bueno, están muy regulares. Otro personaje que sí le encontré muy flojo,
y más por la personalidad que tiene el Lex Luthor, incluso para ser un personaje astuto, es ese mismo personaje que nos mostraron al final. Lex Luthor realmente es un personaje que pensé que iba a ser como el tipo que lo van a ver con su posición de malicioso, le faltó eso, le faltó sustancia. Se entregó un poco mucho, incluso por haber sobrevivido todo ese tiempo, como lo muestran la evolución del personaje, realmente es una involución. Esperaba de pronto que sí, obviamente está cambiando de bando, que está traicionando, que no, que sí. ¿Sí? Entonces todavía trae algo de ese jalón que trae la anterior película donde apareció del universo animado de películas. Entonces, bueno, Flash solo tiene unas apariciones, pues bueno, está más o menos ubicado porque tenía que mostrar. Eh, yo hubiese mostrado más a bueno, Something no, a Black Orchid. Tiene apenas, yo creo que está considerado. Los titanes, la forma en que mueren, yo les hubiese dado un poco más de espacio. La distribución de peso en cada equipo para que pueda reaccionar, porque ponen a los más pesados contra un frente y desequilibra a los otros equipos. Están muy desbalanceados los frentes de guerra. Esas escenas de la película. También hay otra parte donde se ven muchos elementos de los cómics. Yo creo que falta un poco mostrar más de estos personajes donde estén interactuando los villanos, ¿no? Que se haga como una buena referencia a los eventos a los que asume, ¿cómo se dice? La historia de la referencia a la que se cita, ¿sí? Sobre todo Forever Evil, le falta un poco más. De hecho, yo hubiese querido ver acá de pronto a Black Adam de pronto controlado, o incluso aquí habría sentido un poco más ese peso, el incómodo personaje que termina también ayudando. Hay otra cosa que sí me gustó muchísimo, es cómo usan las posesiones y cómo se desarrolla la batalla final al final. Sobre todo dos personajes tan peligrosos, tan villanescos como son esos personajes que se ven al final de la película. Bueno, esa relación que digamos que le dan a Damián, pues es un poquito bien equilibrada. Tiene esa particularidad que bueno, es miembro de los Titanes y luego después lo que va a suceder más adelante, eso más o menos. eh, bueno, por acá Flash. eh, bueno, estas escenas sí hay una cosa que yo he visto y lastimosamente es un pequeño efecto de todas las películas de la etapa New 52, es que muestran un poco ridículo a Superman como todavía siendo el novato. Yo creo que un Superman con estas reacciones pensaba que de pronto lo que iba a ver en esta película es un Superman que se pareciese más al de Injustice en la manera en que muere, por ejemplo, Lois, ¿no? Y ese hecho un pequeño, ahí sí valdrá la pena hacer una pequeña referencia a la era de venganza y que de pronto los demás héroes y personajes traten de detenerlo por la forma en que va a reaccionar o algo así, o sea, pero igual de todas maneras la idea era destruir a Darkseid, ¿no? Pero digamos que eso costase las vidas de algunos otros personajes para darle más dramatismo. Pero igual es una película pues que se lleva muy bien en el sentido de que narra lo que tiene que ver, de pronto no es lo que uno espera, pero algunos cosas así. Bueno, el cinismo de John Constantine con su forma de beber también está incluido. Claro que de una manera un poco más amarga, aunque buscan hacer es entrar que el protagonista se supone que es John Constantino, entonces ahí eso lo enfocan, le dan más reparto, pero igual hay otros personajes que se quedan flojos. Bueno, Harley Quinn es otro personaje que se ve ahí, yo lo hubiera compensado con otro tipo de acciones. Obviamente hubiese sido una escena con Lois Lane que le hubiera faltado más, un poquito más. Obviamente aquí le dan un poco más de sentido de poder de físico, ¿no? Porque obviamente no de una lucha cuerpo a cuerpo de Lois Lane que uno esperaría o incluso hubiese puesto un personaje que hubiera acompañado a Lois Lane y que se estuviese desempeñando en un tú a tú contra contra Harley Quinn, ¿no? Porque Harley Quinn es mucho más hábil y sádica para combatir y pues en este caso pues se desperdicia esa parte, ¿no? Excepto en las escenas donde sí corresponde. Al menos en la escena
que ustedes ya saben a qué me refiero, donde están mano a mano. Bueno, eso de Lois Lane me recordó, es como si hubieran repetido un poquito lo que se vio en Flashpoint Paradox y en el mismo cómic, que eso es un aporte interesante, al menos en una parte, porque pues no muestran a Lois de sin apuro, ¿no? Entonces a veces me choca eso. Entonces la idea es que, digamos, en esa escena de Harley Quinn, la veces mostrar un poquito más a Harley que tanto a Lois, porque es que Lois, pues obviamente sí es verdad que es de los buenos y todo, pero, o sea, es como le quita peso de las cualidades de un personaje cuando están combatiendo, ¿sí? Es más fácil decir que Batimujer se hubiese enfrentado a Harley Quinn y que de algún modo era quien derrotaba, ¿no? Entonces es como si volvieras a Lois Lane una superheroína. Obviamente no es una superheroína, sino es una persona del común, ¿sí? Que hubieran dicho, listo, se dio un esfuerzo y ahí tratan de mostrarlo, ¿no? Pero bueno, lo de Superman sí hay unas reacciones un poquito como o sea, le faltó un poquito más de sustancia, mostrar un poco más de experiencia, ¿no? Más que pasan muchos años. Lástima que lo de Shazam es un poco muy efímero, apenas lo manda. O sea, hay unas escenas un poquito como ridículas, pero no es porque el personaje esté ahí, sino por la ubicación de la forma en que van a desarrollar la actitud, no la actitud, sino la estrategia de batalla. Es donde creo que como que como que les falta mejorar eso. Y así, digamos, asesoras, de pronto estos escritores les faltó como asesorarse un poco de los guionistas de los cómics, más o menos de cómo se desarrolla, ¿no? Igual, obviamente, pues lo que va a dar más peso es Darkseid. A Darkseid, pues a cada uno les da como un rol cada vez más al final, sobre todo a Superman, a Batman y a Wonder Woman tienen como su especie de rol que medio los hace Dios. Bueno, excelente la participación de John Constantine. Bueno, lo de Etrigan es muy flojo, pero no es tan flojo. De hecho, pareciera, ¿no? O sea, es como difícil porque lo muestran como un personaje normal. Pero se supone que lo que lo hace flojo es que se supone que al ser una especie de demonio que está dentro del alma de un humano condenado a la inmortalidad, que es Jason Blood, puede ser un poquito más como con el toque de melancolía, ¿no? Aquí simplemente lo muestra como otro personaje más, pero al final se destaca, trata de mejorar sus posibilidades como personaje y cuando ve que se puede enfrentar a cierto personaje, lo hace con sus propósitos y al final como que toda esta aventura que lo lleva a acompañar a Constantine, entonces al final muere con esa forma, ay, perdón, le da esa, bueno, esto ya obviamente como está la viñeta con spoilers, entonces ahí de pronto se van dando las cosas. Eh, de- Tiene un destino en el que permite que el personaje por lo menos sienta un cambio de humor, ¿no? Es un personaje que al principio pues no parecía mucho. Bueno, los demás personajes. Bueno, hay un papel importante, es el de Raven. Es la evolución que ya va teniendo acá el personaje y lo que va a terminar haciendo dar, a pesar de que está muy débil para utilizar sus poderes, es otro de los elementos que recurre mucho a la idea de mostrar que todo lo que hace el personaje eh, conviene que se convierta en ese espíritu de purificación y eso es importante. A ustedes más adelante van a darse cuenta en la película que se resalta mucho el poder de la empatía, si era de la empatía, que es uno de los poderes clásicos de los cómics de Raven. Eh, bueno, de hecho hay otra referencia también al personaje de Superman, es cuando aquí hay un cambio muy curioso de roles. Se supone que en el cómic de New 52 World's End o Tierra 2 World's End, ¿sí? Que es cuando ponen a un Superman controlado por Darkseid. Aquí hacen ese cambio de rol, pero combinando elementos de Darkseid y obviamente va a caer en otro personaje que sería otro de los miembros de la Trinidad, ¿no? Ahí ese rol yo creo que en este caso sí fue acertado combinar esas dos cosas, más adelante se darán cuenta.
Bueno, esto ya, como estamos en la etapa de con spoilers, ya ustedes sabrán a qué me refiero. Bueno, a ver, aquí está Etrigan. Bueno, esta escena es interesante, sobre todo que aquí ya no hay ninguno de los personajes conocidos de la liga de asesinos y la forma en que se presentan ante estos protagonistas. Bueno, aquí ya es otra escena de Raven, aquí ya cuando están dentro del... Bueno, esta es la escena que le digo que me parece un poco como extraña. Uno esperaría que no hubiese ganado tan fácil uno de los personajes, pero igualmente iban por el objetivo de contratar a otro personaje. Ya sabrán cuál es a qué me refiero. Bueno, aquí la isla Striker, las máquinas. Acá el poder que se desata con Raven me pareció interesante. Igualmente, ahí vamos a darnos cuenta de quién va a terminar siendo el héroe. Bueno, acá la escena que van a tener teletransportados. La escena de Poa. Bueno, esta de la donde se ven como máquinas ya es una referencia al cómic New 52, New 52, a Fin del Futuro, sí. Uh, bueno, a Fin del Futuro, donde en el cómic el que los convertía en máquinas no era Cyborg sino OMAC, el satélite que convirtió también a varios personajes. Bueno, aquí están ya con el Escuadrón Suicida. Otro personaje muy flojo es este, Bane. Muy flojo. Muy flojo. Feo también como, bueno, aunque claro que ahí es más de relleno. Yo diría que Black Manta pues está ahí apenas. Se esperaba, yo sí esperaba pronto ver como más, como con más presencia Bane. Y bueno, aquí ya con la máquina esa que nos va a poner a Barry, casi que nos hace una especie de homenaje a... Claro que no en la misma forma, pero de pronto como a un Flash, ¿no? Como que está a punto de morir, o sea que esa referencia la hemos visto en el crossover de las series de la Roverso, la forma en que tienen cogido al personaje de John Welsh es casi como algo parecido, sobre todo porque utilizan la cinta cósmica, bueno, la mano ya liberada, el uso de la tecnomagia, como dice John Constantine, que cuando ya lo liberan. Bueno, no es que tenga una aparición completa de todo lo que se vendría, pero termina siendo un personaje clave. Bueno, aquí ya están con las escenas ya para tratar de tener a Darkseid. El Batman todavía controlado. Aquí esa es la escena que yo les digo que parece Batman el malvado, que parece surgido de la historia de Fin del Futuro. Es una historia un poco más rara. Claro que aquí cuando tú metes a un Batman, en el cómic normalmente era un Superman de Tierra 2 malvado, porque era controlado por Darkseid, y acá lo sustituyen, pero otorgándole la silla de móvil, ¿no? Que es más o menos la referencia donde él adquiere la famosa silla en el crossover. Entonces aquí hay mucha referencia, más de Joe Constantine, aquí ya contra Darkseid. Bueno, este es épica. Bueno, esto es una referencia al cómic de Darkseid. Claro, obviamente que cuando se transforma en una especie de super dios, sucede un poco diferente porque realmente ustedes saben que los que lo han leído, perdón, y como está con la viñeta, ya saben, como estamos en la etapa de spoiler, acá hay una referencia importante a su forma que se transforma en un ser de energía con llena de ira. De hecho, en el cómic es diferente a lo que ocurre acá, pero como están tratando de utilizar a otro villano dentro del evento que no suele ser un villano acá, sino más bien juega con un papel neutral, pero al final termina resolviendo el asunto. Entonces ya saben a qué me refiero, a qué personaje va a estar acá involucrado y sobre todo por el papel que tiene acá Raven. Bueno, acá ya cuando aparentemente muere, John Constantine regresa. Aquí el enfrentamiento, ese villano que hemos dicho antes, ya como estamos hablando con el spoiler, es Trigon, ya el mano a mano, que para mí que es lo mejor que se ha visto
en batalla. Yo creo que sería de las cosas más que pocas veces se ha podido llegar a ver en un cómic. Dos entes digamos de muñecos que no están de acuerdo, excepto claro por la historia Día del Juicio. Claro que en Día del Juicio eran otro tipo de personajes del infierno. Ustedes saben lo que fue el origen de la historia que volvió a Hal Jordan en el nuevo Spectre, ¿no? Donde hubo una especie de rebelión en el infierno, que incluso la versión de Etrigan es malvado ahí. Y obviamente no es porque sea malvado, sino porque Jason Blood pierde el control del demonio y pasa a ser como un antagonista en esta historia. Medio, bueno, semi-antagonista, ¿no? Bueno, acá ustedes saben, esta historia parece como muy al estilo Elseworlds, porque como termina en un mundo apocalíptico ya después, e incluso esta es la escena y lo que se va dando alrededor de toda la historia, de cómo sucede la escenografía, también es una extraña referencia, yo no sé, me atrevería de pronto a hacer un poquito, ¿cómo se diría? No polémico, ¿cómo lo llamo? Controversial lo que voy a decir. Y aquí, por este lado de la película, me atrevería que se parece mucho a esa visión que tanto nos habían querido mostrar en la versión de Justice League de Zack Snyder. Entonces se ve esa visión, sobre todo lo que se ve en la escena de la película Batman y Superman. Hay muchos elementos de un mundo desértico, destruido. ¿Se acuerdan que algunas veces se comentaba mucho de que Snyder quería ver como un mundo muy parecido a lo que se muestra? Esto es más o menos una representación, tal vez querían rescatar eso y la gente pues que conocen de pronto les contaron y obviamente armaron parte de lo que sería el resto de la parte historia original, ¿no? Las consecuencias, algunos se volvieron prácticamente medio mecánicos, sobre todo lo que le pasa por ejemplo a Starfire y a los demás, ¿no? Ya un mundo medio que está a punto de ser destruido por el uso indiscriminado del magma de la Tierra, que eso es más o menos lo que van explicando ahí, y obviamente la historia está más o menos así partida. Bueno, ya como hemos desarrollado mitad spoiler y que mitad sin spoiler, la segunda parte ya con spoiler, entonces es para más o menos entender eso a qué me refiero. Por eso yo les recomiendo a los que han estado o los que están viendo este video, por favor no vean este video si no han visto la película, y si ya lo vieron pues entonces ya es para servirse de comentarios, y por favor no compartan este video hasta que haya pasado el tiempo de las personas, ¿no? Obviamente como esto ya es material del video que se va a resubir, entonces ustedes saben que siempre van a encontrar en el video la pestañita spoiler alert, y también en el menú va a decir con spoiler. Ustedes, yo siempre hago una característica de mis videos cuando lo explico sin y con spoiler, es que siempre le pongo un avisito de advertencia para que no se dañe la trama, la historia. Bueno, eso más o menos. Y bueno, ya van a estar liberado del control, ya con la Trinidad reunida y esperando a lo que desenlazará la película. Bueno, el final es curioso, que a pesar de que, bueno, al menos en la versión que les muestre, que logré conseguir, no muestra una escena post créditos. Realmente es una película que concluye un ciclo de 16 películas. En ese momento yo soy muy malo para los nombres de algunas películas que se han dado, pero la verdad, a pesar de todo, ya las he visto todas y mi calificación, bueno, de 1 a 10 yo le pondría un 7. ¿Sí? Un 7, no es malo, no es bueno ni nada, pero simplemente es porque pues hay unos de pronto fallos, pero de darle más peso a algunos personajes, más en personajes. La historia está bien, pero igual no es como otras películas. ¿Sí? Tal vez más adelante, si quieren, podemos traer Justice League Flashpoint Paradox y van a encontrar unas cosas que de pronto son mejores. E incluso otras películas más antiguas. Trataremos de pronto mostrar una que otra película acá, incluso fuera de las del género que ustedes ya saben. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. Si quieren dejar algún comentario, ya saben, lo dejan en la caja de comentarios, ya aquí el chat de Twitch o en la caja de comentarios del canal de YouTube, ya saben. Soy Blajo para Archivos Digital Comic, presentando este video para el canal Archivos DC Universe. Si quieren encontrarme en las redes sociales, me pueden encontrar en las tres páginas de Facebook, en la página de Instagram, en la cuenta de Instagram, de Twitter, de Patreon, por si quieren contribuir a ayudar alguna biografía o hacer para algún video.
Bueno, también están las demás redes sociales. En el menú del canal de Twitch también encuentran bajo la descripción los enlaces también de las redes sociales. Bueno, y no queda nada más que invitarlos también a mis canales, a mi canal principal Archivos DC Universe en YouTube y al segundo canal en Archivos Marvel 616 sobre temas de Marvel. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Muchísimas gracias. Black Hawk les dice, y antes quiero decirle muchas gracias a Hernán 50.000 por postearnos en su canal. Bueno, y como siempre, ahora sí, como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y con esto terminamos nuestra transmisión. Antes que nada y antes de cerrar, si tienen alguna pregunta pueden dejar en el comentario, si no, entonces ya terminamos en nuestro video. Creo que no, bueno, transmisión fuera. Muchas gracias y nos vemos en otra emisión. Bye. ¿Les ha gustado nuestro video y demás contenido y quiere ver más material de nuestros canales de YouTube de Archivos DC Universe y Archivos Marvel 616? Si quieres saber de tops, biografías de personajes, lugares y demás curiosidades y temáticas de DC y Marvel, pues solo tienes que hacer una cosa: dale like a nuestras publicaciones, comparte con tus amigos nuestro contenido y suscribirte a nuestros canales y a nuestras principales redes sociales en Facebook, Instagram, Twitch, Patreon, Twitter, y asimismo también estás invitado a nuestro grupo de Discord de nuestra comunidad y que encontrarás el enlace en la descripción de este video. Y recuerda darle like a nuestro contenido en nuestros dos canales y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice hasta la vista.